necesario en este momento en la emergencia alimentaria. Primero, porque yo vengo del tercer cordón, mi fábrica está en Moreno y vemos la necesidad y el hambre que hay todos los días. Nosotros tenemos permanentemente en la fábrica gente que viene a pedir alimento, que viene a pedir trabajo y que viene a trabajar por lo que sea. Dame lo que venga. Les piden comida, te piden comida. Piden comida y piden trabajo. Piden trabajo, aunque sea pagame lo que puedas. Pero fíjate esto, la emergencia alimentaria no significa que el gobierno tiene que asignar mayores presupuestos, no, simplemente tiene que arreglar partidas que hoy están a lo mejor detenidas en otro caso, pasarla a este caso, pasarla a emergencia alimentaria, y también pueden saltar las licitaciones para alimentos y comprar alimentos de emergencia. Esto es lo que implica una situación de emergencia. Es como si fuese una inundación. No podemos parar a pensar si podemos comprar colchones o no podemos comprar colchones. Ahora, hay que comprar colchones. El tema es que la emergencia alimentaria, dijo Abeluto, es un eslogan de campaña. Bueno, me parece que está equivocado. Yo lo que veo que está bien y es un paliativo esto. Acá mi amigo textil como yo, lo que tenemos que pensar para el futuro, porque si le vamos a seguir dando a la gente esto y no le damos trabajo y dignidad a la gente, que esto es lo que le va a solucionar el problema al Estado y a la gente. Nosotros las pymes, que somos los que generamos empleo y que estamos en el borde de la quiebra, si con esta medida económica que hay, con las tasas de intereses imposibles de pagar, porque es imposible de pagar. 86% de la tasa de Lo que interés. tiene que hacer el Estado, o quien venga, ayudar a las pymes, tomar a la gente, darle trabajo, pagarle el sueldo y con el sueldo la gente va a comer y le damos dignidad y vamos a volver a salir. Acá tiene que venir el consumo de vuelta porque si no, no volvemos a salir. Esto no es que pensar en los bancos y las tasas de interés. Tiene que las fábricas, Eso pymes... está claro. Lo que pasa, yo digo, Leo, a ver, necesitamos una emergencia alimentaria porque comer hay que dar hoy. Mientras tanto intentan debatir, decir, nos reunimos. A mí me parece, Rosario, que ese es el desafío del gobierno que viene. Entender que vos tenés que ocuparte... El problema es el desafío del gobierno de hoy, porque No, el que por viene ya supuesto, lo pero sabe. ¿sabes qué pasa, Rosario? Ellos no, el diagnóstico es otro, a ellos no les importa. Como decía recién, no hablar de la emergencia alimentaria es patearla. Hay un tema diagnóstico, como decía Beluto, pero como creo que no lo van a hacer, insisto con esto, me parece que el desafío del gobierno que viene es estas dos cosas que se deben tratar al mismo tiempo. Uno, la emergencia alimentaria, porque hay hambre. Nuestros pibes tienen hambre de vuelta en Argentina. Y por el otro lado, como decía Camilo, es pensar el modelo de desarrollo de largo plazo, porque si no las crisis se repiten. Entonces me parece que son esas dos cosas, es solucionar el hambre de los pibes y de los jubilados, y por otro lado pensar de una vez por todas un modelo de desarrollo y crecimiento del país. No, eso no hay duda. A mí me preocupa el hoy, ¿viste? Porque esta noche hay gente que no come, Topo. Este gobierno tiene que llegar al 10 de diciembre, pero tiene que llegar la gente también al 10 de diciembre. Claro, por eso, la primera medida que puede tomar mañana el presidente Macri, sin necesidad de ninguna ley de emergencia, es pasar de 30 o 33 pesos los comedores escolares de la provincia de Buenos Aires a 50 pesos. Lo propuso Roberto Albaña hace 25 días. Luego, el tramo adicional... No, pero a ver, un momentito con eso, porque la gobernadora le ha dicho, por ejemplo, a los comerciantes de Junín que entiende la situación, pero que no tiene más herramientas, que ella hizo todo lo que puede hacer la provincia. Pero hay que pedirle con mucha delicadeza que se dejen de hacer campaña. A este gobierno le faltan 3 meses, los recursos le sobran para asignarlo mañana, de acá hasta diciembre, y postergarlo hasta principios de marzo, cuando empiezan las clases. 1.500 pesos adicionales a la asignación universal, no 1.000 por 2 meses, como hace el gobierno hasta las elecciones, sino 1.500 hasta el mes de marzo incluido. Y además hay que poner en marcha una emergencia que sí signifique que todos los bienes inmuebles, los vehículos y el equipamiento del Estado Nacional tienen que estar al servicio de que a nadie le falte alimentos y que nadie tenga hambre. Por supuesto, la definición de fondo se tiene que dar en un cambio de modelo económico, pero para eso falta y hay que garantizar también la emergencia. A ver, Artemio, lo que se escucha del gobierno es eslogan de campaña, es mentira, que la gente se esté muriendo de hambre, esto lo dicen los funcionarios, o terminan diciendo, como Patricia Burris, que una campe es una provocación para que el gobierno pero es una pise el palito. modalidad ya, ¿no, Rosario? Bastante habitual en el gobierno. Acá el gran problema, que siempre los fines de ciclo del neoliberalismo son así.
terminan hablando de dolarización, de planes contra el hambre, eso después, finalmente eso nunca se Sí, la dolarización cumple. la escuchamos muchas veces, ¿no? Siempre termina un ciclo de estas características. Ahora, el problema central que tiene Argentina hoy, que carece de poder político. No hay coordinación política, no hay ninguna decisión que corresponda al poder político. De hecho, la palabra presidencial está totalmente devaluada. Nadie espera nada de lo que diga Macri. Eso, si bien es cierto, yo no lo hubiera elegido, pero hubo un sector muy importante de la ciudadanía que tomó la decisión de que gobierne Macri. Hoy no sabemos quién gobierna en Argentina. En Argentina gobierna el ajuste, gobiernan las políticas diseñadas por afuera de la voluntad política de aquellos que han sido electos. Bueno, ahora el gobierno actúa. El ministro Lacunza se va a tratar de que el fondo nos dé el desembolso de 5.400 millones de dólares. El ministro de Lacunza tiene que saber que solo en agosto se fugaron 3.000 millones de dólares Sí, y va a mendigar. ¿Qué nos quiere hacer creer? O sea, este ciclo, en términos políticos, ha concluido. Lo que decía el exministro Rodríguez tiene razón. Ahora, lo que hay que garantizar es que esta transición sea lo menos cruenta posible para los sectores más vulnerables. ¿Qué creo yo? Sí. Que lamentablemente este gobierno no tiene ninguna voluntad política de hacerlo. Agustín. Sí, bueno, lo que te contaba hace un rato que tiene que ver con lo que está pasando en el frente financiero, pero tiene vínculo directo con esto que estamos hablando y en particular los precios. A partir de las restricciones que tomó el gobierno, el famoso cepo sobre el dólar que llevaron adelante, dio nacimiento a el dólar blue que vos mostrabas hace un rato y otros tipos de dólar que tienen nombres más sofisticados. Uno que van a ver por ahí, a escuchar, que se llama contado con liqui, dólar MEP y qué sé yo. Ahora uno dice, ¿qué me importa esto? Porque en realidad son dólares que se pueden comprar a través de operatorias bursátiles, con acciones, con bonos. Lo que empieza a ocurrir es que la brecha se amplía. Es decir, estos dólares ya están valiendo 65, 66 pesos porque son aquel dólar que usan, por ejemplo, empresas que quieren retirar su dinero del país y llevarlo al exterior. Ahora vos me decís, ¿qué me importa que la empresa que agarra su dinero, se lo lleve, lo deposita en el exterior, pague 66 pesos? Que ese dólar empieza a actuar como referencia, porque se sabe que el dólar oficial está pisado por todas las restricciones que se impusieron, y entonces empieza a jugar sobre los formadores de precios. ¿Te acordás que en épocas anteriores, antes de 2015, cuando existían estas brechas, se hablaba mucho de eso? Y esto, ¿cuál es el riesgo? Que vos pensás que la inflación este año, así como están planteadas las cosas hasta ahora, ya apunta que va a cerrar en un 60% para todo el año. Si estas brechas se siguen ampliando, muy probablemente, aún con el dólar oficial quieto, tengamos una tasa de inflación más alta todavía. Entonces, a ver, Agustín, en definitiva los precios siguen aumentando. Y claro, esto de quitarle el IVA a los precios de la canasta no han dado el resultado que se esperaba. No, amortiguó y en parte nomás lo que fue el impacto sobre los precios de la devaluación. Pero con esto te quiero marcar que por más que el ministro haya dicho, a mí con estas medidas restrictivas me pidieron que mantenga quieto el dólar oficial, bueno, cuidado, porque el otro empieza a aparecer, la brecha se amplía y eso te juega sobre los precios. Si se acelera la inflación y terminamos cómodamente por arriba del 60%, bueno, imagínate el impacto sobre el poder adquisitivo de los salarios y esto que estamos hablando de la emergencia alimentaria sobre los sectores más vulnerables. Sin duda, Raúl. Sí, mira, el tema de los precios y fundamentalmente sobre los alimentos está haciendo mella terriblemente. Esto, más la desindustrialización del país, que hoy están cerrando empresas a raudales. Son entre 40 y 50 empresas que ya no resisten más. Esto puede terminar en un caos muy, muy importante. Por eso que es importantísimo que los alimentos, por lo menos, lleguen a la gente. Porque cuando tus hijos están muriendo de hambre, vos no te detenés en las consecuencias. Obviamente. Y entonces esto provoca mucha angustia. Y esta angustia hoy se está revelando claramente en la calle. Se está revelando en la actitud de la gente. Vos hablás con la gente y puede reaccionar de cualquier manera. Y esto es simplemente presión contenida. Esta presión contenida es deber del Estado aflojarla. Y por lo tanto no hay otro camino que darle a la sociedad lo que la sociedad necesita en este momento. ¿Por qué? Porque necesitamos llegar a diciembre.
Bueno, Tampoco la queremos que decisión política es, estamos haciendo todo lo posible, la ministra dice estamos aumentando las cosas. Emergencia alimentaria pareciera que el gobierno por lo menos no quiere, Vero. Sí, Rosario, y tampoco en la provincia de Buenos Aires. Hay un proyecto que se presentó concreto de declarar la emergencia alimentaria por 12 meses. Tengamos en cuenta lo que significa la situación social del conurbano bonaerense. Ahora, en el medio está la campaña electoral y, como dice Artemio López, pareciera que discutir la emergencia alimentaria es reconocer que la situación social es grave. Ahora, algo hay que hacer. Discutir la emergencia alimentaria ¿significa mostrar la debilidad del gobierno de Macri y de Vidal en la provincia? Bueno, sería asumir lo que toda la sociedad ha mostrado explícitamente en el resultado. No sé qué es lo Pero que es que la quiere elección ocultar. sucedió, dice el presidente. Pero, o sea, Pero Artemio, la elección no sucedió, dijo el es tan presidente. obsceno el resultado económico y social de este gobierno, que Sí. es inocultable las consecuencias. Lo único es un empecinamiento en un rumbo que viene a ser responsable de que estemos viviendo esta circunstancia. Ahora, yo soy pesimista porque el gobierno no ha demostrado nunca ninguna voluntad política de corregir el rumbo económico y efectivamente el efecto de sus políticas. Ahora, vuelvo a insistir, hoy, además, no posee herramientas políticas, no hay manera de coordinarlo. El problema de los acuerdos con el fondo, en Argentina, en Chile, en esta región, le arrebatan las decisiones de política económica y lo licúan el político. Es decir, no es gratis en términos políticos. Hoy estamos con ambas circunstancias. No hay política económica, porque la CUNSA ahí está, va a mendigar 5.000 millones, es lo único que puede hacer. Y no hay decisión política posible porque, vuelvo a insistir, lo que tanto costó, que era reconstruir la autoridad presidencial, el atributo que todo el mundo le reconoció a Néstor Kirchner en 2003, después de que se vayan todos, lo dinamitaron en 4 años. Hoy nadie espera nada del presidente. Ponga mañana, habla más. ¿Qué va a anunciar? ¿Qué va a anunciar? Ver, el tema es el desembolso del fondo. Algunos dicen que ni siquiera con eso va a alcanzar. Yo creo que no. Yo creo que no alcanza para 5.000 millones de dólares, no alcanza para esto. Y no sé cómo vamos a hacer, porque creo que Alberto o quien sea que venga el nuevo gobierno con 5.000 millones y darle todo el tema alimentario y ayudar a nosotros las pymes para que podamos seguir trabajando. Y lo que decía Raúl, que lo que nos está pasando a nosotros, y cambia un poquito el tema del fondo, que nuestros empleados, que no le alcanza con el sueldo que le estamos pagando, vienen con mal humor a trabajar, porque no llegan. Y bueno, ¿con qué humor se puede trabajar cuando uno no le alcanza para comer? ¿Sabes cuál es el problema? Se las agarran con nosotros, que nosotros lamentablemente no le podemos pagar más lo que es porque no vendemos. Este es el problema que estamos teniendo. Rosario, una cosita quería comentarte que me parece que va a ilustrar perfectamente lo que está pasando. Hablamos de emergencia alimentaria y lo que pasa fundamentalmente en el conurbano. Y eso es una mirada un poco unitaria que tenemos. Hoy hablaba con un amigo que vive en La Rioja, Duda Canteros, y me contaba, me decía, Leo, imagínate si eso pasa en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, con los resortes institucionales y de estructuras que tiene, imagínate cómo están nuestros chicos acá en La Rioja. Entonces, eso es una cuestión que está muy compleja en todo el país, el hambre de los pibes. Respecto al Fondo Monetario que vos decías, la verdad que no van a alcanzar 5.400 millones de dólares. Son importantes como señal al mercado, pero hay que recordar que el lunes y martes de la semana pasada perdiste 2.000 millones. Hoy perdiste 350 y pico más. Digamos, por eso digo, me parece que este cepo dentro de poquito nos va a dar nuevas noticias. Me parece que esto se va a tender a endurecer. ¿Por qué? ¿Qué crees? ¿Que va a ser más duro el cepo? No existe el cepo. ¿Quién puede comprar 10? No. Son 600.000 pesos por mes. Es una realidad, es una mentira. Entonces me parece que, viendo que el goteo de las reservas no cesa, me parece que van a tener que tomar una medida un poco más restrictiva. ¿Topo? El desembolso del fondo va a venir y es deseable para la Argentina. Hay que ver con mucho cuidado. ¿Va a venir, decís, el Sí, desembolso? va a venir y es ¿A pesar de los deseable países europeos que no quieren? Sí, porque es, además de que ¿Va a venir venga, cuándo? es deseable que venga. Y ojo, con hacerle el jueguito a la duda si viene o no viene, porque ahí hay detrás capitales especulativos que quieren seguir ganando con la... ¿Quién le hace el jueguito? Capitales especulativos que hacen el jueguito de que no va a venir para seguir ganando con la actividad financiera. Ahora, hay que controlar muy fuerte de que eso no vaya nuevamente a financiar la fuga de capitales especulativos. ¿Se acuerdan lo que se decía hace un año del fondo? Se decía, es otro fondo, no es el fondo de antes. Y después dijeron, esos 55.000 millones no los vamos a usar. Al contrario,
Es una señal de la confianza que se le tiene a la Argentina. Se lo fumaron en la fuga de capitales y hay que cuidar que ahora eso no sucede. A ver, Agustín, ¿viene o no viene la plata del fondo? Bueno, esa es la pregunta del millón por estas horas. Todo el mundo se está preguntando qué va a ocurrir con eso. Para entender qué es lo que pasa, vos pensá, fue tan voraz el ritmo de endeudamiento y tan irresponsable la concentración de vencimientos del corto plazo que aún habiendo reperfilado, como dicen, o sea, aún habiendo pateado la pelota para adelante y habiendo dicho este año no vamos a pagar las letes, todos estos instrumentos, bueno, aún así si no llegara la plata del Fondo Monetario no cierran los números, no alcanza para cerrar con los pagos que el gobierno tiene que enfrentar hasta fin de año. Por eso la importancia, por eso el ministro va corriendo al Fondo Monetario a pedir estos fondos. ¿Y dónde radica la duda acerca de si el desembolso se hace o no? En que el acuerdo en el cual está basado todo esto no existe más. Ese acuerdo no tiene nada que ver con controles de cambios, ese acuerdo no tiene nada que ver con metas que ya han sido abandonadas por lejos en todas las proyecciones macroeconómicas. Entonces, el tema está ahí. Si el desembolso no se hace, la situación es realmente muy delicada y Argentina está al borde del default. Ahora, Agustín, es complicado que sea. En este tema, ¿a quién le conviene hablar de dolarización, de dolarizar la Argentina? En la Argentina y en el mundo que tiene determinado perfil ideológico, que hace rato que está hablando de esto, y se agarran del tema de la inflación tan argentina y acelerándose, como para decir que un proceso de esas características pondría un freno repentino a la inflación. Para que se entienda, esto es cierto, esto ocurrió, de hecho, la Argentina ocurrió en el año 1991, cuando instaló la convertibilidad, por ley aquella relación un peso, un dólar, y frenó un proceso hiperinflacionario. Los costos que eso te acarrea de ahí en adelante, en términos de actividad económica, pérdida de empleo, deterioro del aparato productivo, de la estructura social, los costos son altísimos en pos de frenar una tasa de inflación, porque no entienden otra forma y no quieren abordar otra forma para hacerlo. Esta solución implicaría costos altísimos y, para peor, una dolarización es mucho más profundo que lo que fue en aquel momento la ley de convertibilidad, que costó mucho pero que derogando una ley terminó siendo abandonada. Un proceso de dolarización llega para quedarse y no te lo sacás nunca más de encima. Bueno, como ha pasado, claro, sí, por en ejemplo, Ecuador, por ejemplo. Claro, exactamente. A ver, Artemio, con este frente económico, financiero, y el político que vos decís está devaluada, la palabra del presidente vos decís no tiene ningún peso a la hora de tantas cosas. No, lo que te quiero decir es cómo se transita el 7 de octubre, el presidente se va a ir a la ONU en un viaje muy rápido, ahí va a hablar con Trump, entre otros líderes. ¿Puede Trump otra vez ayudar a la Argentina, ayudar a Macri? ¿O ya Trump no se juega? Hasta ahora todas las intenciones que ha tenido Trump fue para profundizar el modelo de ajuste que llevó adelante el gobierno y ahora el Fondo Monetario y que ha provocado estos efectos. Por lo tanto, hablar con Trump es relativamente insustancial. Yo creo, la verdad, Rosario, que no hay nada que hacer más que efectivamente desplegar una emergencia. Yo soy pesimista, pero supongamos que mañana toman conciencia de la profundidad de esta circunstancia. Voy a dar algunos datos. Todo el NOA está por arriba del 50% de pobreza. Corrientes 60, Chaco, Formosa. Esa es la circunstancia que está viviendo el país. Si acá no hubiera una clausura de medios en términos sociales como la que hay, esto sería un escándalo. Por tanto, estos parches, bienvenidos sean. Mi percepción, acá lo que cabe es cambiar drásticamente de política económica. La crisis social no se va a detener por estos parches y veremos qué es lo que define el gobierno de fuerzas políticas y sociales. Ahora, porque acá se necesita la concurrencia. El gobierno está muy devaluado, necesita convocar a otros actores, pero no para la responsabilidad, para que lo acompañen a concluir este ciclo que electoralmente debe resolverse en diciembre. La crisis social lo va por el ascensor y el calendario por la escalera. Hay que tratar de que se cierre esa brecha. Bueno, para alimentar aún más tu pesimismo, el otro día estuvo Iván Petrel aquí y la verdad que muy suelto de cuerpo nos dijo, ante nuestras caras de asombro, que Alberto Fernández va a recibir la herencia macroeconómica más importante y la mejor de la historia. Bueno, pero Petrel es más bien filósofo. De todas maneras, lo que efectivamente Alberto Fernández va a recibir es un país incendiado por el neoliberalismo, como tantas veces el peronismo y el kirchnerismo lo ha recibido. Por lo cual me parece que hay que comenzar a encaminar para que efectivamente esas circunstancias sean los
posibilidad. Cristina, en la última presentación en Misiones, para mí es una pregunta ordenadora de la etapa que se inicia a partir del 10 de diciembre. Estos 57.000 millones de dólares que dio el fondo, sí. ¿Dónde están? ¿Quién los va a pagar? Porque acá está claro que esa deuda no se puede sostener. Bueno, es que entraron por un lado puerta giratoria y se por fueron. Eso, ¿no? la pregunta es muy pertinente y es muy ordenadora. ¿Dónde están y quién paga? A ver, Raúl, digamos, una herencia, ¿no?, que puede recibir el próximo presidente de la Nación, ¿cómo empieza a pagar ese incendio? ¿Qué ideas, por ejemplo, para las pymes? ¿Cómo se reactivan? Mirá, primero, lo primero que tenemos que aclarar como pymes es pedirle al presidente que deje de romper cosas. Que deje que transcurra esta etapa hasta el 10 de diciembre rompiendo lo menos posible. Para que por lo menos lo que quede más o menos ordenadito y sanito. Después... ¿Queda algo que no se haya roto? Lo que quede, Rosario. Inmediatamente lo primero que... Porque con hambre no se puede estudiar, no se puede pensar, no se puede trabajar. La gente puede ir a trabajar pensando si le va a dar de comer a la noche porque van a terminar lastimándose en las fábricas, pensando en otra cosa, van a terminar llevándoselo por delante un colectivo. Esto no sirve. Inmediatamente hay que ponerle plata a la gente. Inmediatamente. Hay que salir a sostener este mercado. Hay que sostener al trabajador. Hay que sostenerlo con paritarios, hay que sostenerlo con bolsillo. ¿Cómo? El gobierno encontrará la vuelta a través de la plata a la LELIQ, que es la plata que se llevaron los bancos. Esa plata hay que volcarla a la producción y al trabajo. Creo que hay dinero necesario y suficiente para encarar la primera etapa de la construcción económica y lograr un círculo virtuoso en la economía. A ver, Leo, ¿es así? ¿Hay dinero suficiente? Yo creo que sí, es una cuestión de prioridades. Este año se pagó en intereses 195.000 millones de pesos. Es un número que no entra en la cabeza, es una bestialidad. Bueno, eso sí. Se decidió pagar en interés. Me parece que la plata está. Ahora se viene la discusión del presupuesto, por ejemplo. Entonces, bueno, ahí es donde... Sí, pero ahí no hay detalles, por ejemplo, del reperfilamiento. Bueno, por eso, ahí creo que los legisladores van a tener un rol muy, muy importante. La plata está, hay que ordenar las prioridades. Yo quería ver solamente un ratito a lo que hablaban de la dolarización. Pasó siempre en la historia argentina, cuando hay una crisis de deuda que no podemos pagarles, que no podemos pagar a Washington, a Wall Street, viene con estas ideas. Cuando adoptamos las medidas que ellos nos bajan, que el mainstream nos baja, somos la niña bonita de la economía internacional. Después, cuando no se puede pagar en sus condiciones, nos piden una dolarización. Me parece que es momento de terminar con eso, no darle demasiada bolilla porque es un absurdo, no hay razones reales y concretas para eso. Ecuador, por ejemplo, que es el ejemplo que ponen, se dolarizó y, por ejemplo, pudo bajar su pobreza del 25%. Ahí está. Yo creo que este modelo económico que nos ha llevado al quebranto y las pocas pymes que vamos quedando, estamos pendientes de un hilo, estamos manteniendo los pocos empleados que somos y las familias que estamos. Yo pido que al nuevo gobierno o a este gobierno una condonación de deuda a las pymes, que somos los que vamos a dar trabajo al futuro, porque si no seguimos insistiendo, hombre muerto no paga y no vamos a ir dando trabajo a la gente. Los pocos que estamos quedando, que han cerrado cualquier cantidad de pymes, industria, comercio, tremendo. Quedamos pocos todavía abiertos para mantener a las familias, que somos muchas familias que todavía estamos en vida, pero estamos prácticamente al borde de la muerte. Entonces, este modelo económico que aguante hasta diciembre y el nuevo gobierno que viene, sentarnos a hablar con ellos y empezar la producción, el consumo y el trabajo. Esa es la única forma que vamos a ir saliendo. Consumo e inversión van de la mano y con pocas y prácticas decisiones se puede revertir este círculo del ajuste y del decrecimiento económico. Roberto Labaña propuso 0% de impuesto a las ganancias a las pymes que reinviertan sus utilidades en equipamiento y bienes de capital y cuiden el empleo o lo amplíen. Y también
fuertes medidas para mejorar el ingreso al bolsillo de los trabajadores, de los jubilados, que significa dar un empujón para revertir ese ciclo del ajuste en la Argentina. ¿Les parece bien, Néstor? A la vuelta también vamos a estar hablando, además de la política, cómo se juega, porque estamos en campaña. Oficialmente arrancó nuevamente el sábado con vista a las elecciones del 27 de octubre. El correo por un lado y la obra pública, juicio oral y público, ¿que sigue o sigue más o menos? La obra pública, el interrogante es hasta cuándo va a seguir y sobre todo cómo va a seguir. Porque una cosa es reunirse para resolver las cuestiones y otra es darle largas para que tarde mucho. ¿Me lo contás en un ratito? Por supuesto. Nos quedamos todos, por favor vos también. Corte y sigue ahí otra historia. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo, experiencia redonda. Y si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Ahorrá en tus compras con las tarjetas del Ciudad. Tenés 25% de descuento en supermercados. Pedí la tuya online. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Con los productos de limpieza Héroe, disfruta en tu hogar de toda la protección y las mejores fragancias. Héroe, cuida a tu familia. En YPF seguimos teniendo el mismo sueño del primer día que empezamos en 1922. Transformar la vida de todos los argentinos. Pero los pioneros, primero, transformamos los sueños en realidad. Así pudimos ver las energías del futuro cuando aún nos movíamos en carros y despertábamos como país. A ese pasado de carbón le sumamos el petróleo y hoy al petróleo le sumamos el gas, el viento y la investigación de nuevas fuentes que ni siquiera imaginás. Hoy YPF es la electricidad que ilumina una ciudad en el sur. Es la semilla que usa Antonio en su campo para alimentar un país. Es el motor que desarrolla Vaca Muerta. Es el combustible que une ese amor que comenzó en Cataratas o que hace inolvidable esa ruta a Mendoza. Es el gas para ese mate caliente que acompaña a los amigos. Y es la energía renovable del quirófano que ilumina a Camila, dándole la bienvenida al mundo. Si lideramos el presente y el futuro de la energía, lo hacemos con la enorme convicción de que vamos a transformar la vida de millones de argentinos. Esa es nuestra verdad. Esa es la energía inagotable de YPF. Estamos transformándonos en una empresa más ágil e innovadora, porque queremos estar a la altura de aquel sueño que nos dio y nos dará sentido. Transformar vidas a través de la energía. Somier Center sigue a toda promo. Llévate todo en 18 cuotas sin interés. Aprovecha ahora. Tenés 40% off en colchones, Somiers, camas y divanes. Además, con todas tus compras en Somier Center, sumás millas Aerolíneas Plus. Somier Center, un lugar, las mejores marcas. En YPF seguimos teniendo el mismo sueño del primer día que empezamos en 1922. Transformar la vida de todos los argentinos. Pero los pioneros, primero, transformamos los sueños en realidad. Así pudimos ver las energías del futuro cuando nos movíamos en carros y despertábamos como país. A ese pasado de carbón le sumamos el petróleo y hoy al petróleo le sumamos el gas, el viento y la investigación de nuevas fuentes que ni siquiera imaginás. Hoy YPF es la electricidad que ilumina una ciudad en el sur. La semilla que usa Antonio en su campo para alimentar un país. Es el motor que desarrolla Vaca Muerta. Es el combustible que une ese amor que comenzó en Cataratas o que hace inolvidable esa ruta a Mendoza. Es el gas para ese mate caliente que acompaña a los amigos. Y es la energía renovable del quirófano que ilumina a Camila, dándole la bienvenida al mundo. Si
Si lideramos el presente y el futuro de la energía, lo hacemos con la enorme convicción de que vamos a transformar la vida de millones de argentinos. Esa es nuestra verdad. Esa es la energía inagotable de YPF. Estamos transformándonos en una empresa más ágil e innovadora, porque queremos estar a la altura de aquel sueño que nos dio y nos dará sentido. Transformar vidas a través de la energía. Brahma no tiene ni una letra además. Brr, porque es refrescante. A, porque es suave. Ma, porque quiere más. ¿Ha visto? Nunca exageramos. La hacemos con la malta justa para que sea suave y refrescante. Con los productos de limpieza Héroe. Tu hogar con fragancias. Héroe. Cuida tu familia. En YPF seguimos teniendo el mismo sueño del primer día que empezamos en 1922. Transformar la vida de todos los argentinos. Pero los pioneros, primero, transformamos los sueños en realidad. Así, pudimos ver las energías del futuro cuando aún nos movíamos en carros y despertábamos como país. A ese pasado de carbón le sumamos el petróleo y hoy al petróleo le sumamos el gas, el viento y la investigación de nuevas fuentes que ni siquiera imaginás. Hoy YPF es la electricidad que ilumina una ciudad en el sur. Es la semilla que usa Antonio en su campo para alimentar un país. Es el motor que desarrolla Vaca Muerta. Es el combustible que une ese amor que comenzó en Cataratas. O que hace inolvidable esa ruta a Mendoza. Es el gas para ese mate caliente que acompaña a los amigos. Y es la energía renovable del quirófano que ilumina a Camila, dándole la bienvenida al mundo. Si lideramos el presente y el futuro de la energía, lo hacemos con la enorme convicción de que vamos a transformar la vida de millones de argentinos. Esa es nuestra verdad. Esa es la energía inagotable de YPF. Estamos transformándonos en una empresa más ágil e innovadora, porque queremos estar a la altura de aquel sueño que nos dio y nos dará sentido. Transformar vidas a través de la energía. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. Bien, seguimos compartiendo ahí otra historia. Algunos datos que nos trajo Artemio López sobre la economía, responsabilidades y la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Porque aquí pareciera que a nivel nacional y provincia de Buenos Aires hay una diferencia muy importante. En la ciudad de Buenos Aires, quien lleva la delantera es el actual jefe de gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Por dónde empezás? ¿Empezás por la económicas? Sí, esto es una primero, la encuesta de la consultora Proyección. Sí. Son 400 casos. Vení, en Capital. Artemio, vení. Sí. Dale. Vamos entre los dos. No, son 400 casos en Capital, es una encuesta representativa, el margen de error es 4 puntos. Pero lo que quiero señalar acá, bueno, la elección a nivel nacional, como vos bien señalás, está totalmente definida, no hay casi nada para hablar, lo mismo que en Provincia de Buenos Aires, hay que ver si la diferencia supera los 20 puntos o no. Me parece que todavía muy temprano para evaluar, porque el ritmo de la crisis me parece que es... ¿Vos crees que en Nación y Provincia de Buenos Aires se puede superar los 20 puntos de diferencia? Sí. Es decisivo, creo que están por arriba del 50% ambos candidatos, tanto Alberto Fernández como Axel Kicillof, y lo que cabe determinar hasta dónde va a ir la diferencia, porque esta circunstancia del gobierno es inédita, y vuelvo a insistir, la crisis social va a intervenir drásticamente en los escenarios electorales. Por lo tanto, la única incógnita que queda acá saber es qué va a pasar con el distrito que de alguna manera organizó la vida política de la vamos, pero espera, ¿quién crees que es el principal responsable de la situación económica actual? Federal. En la ciudad de Buenos Aires. Que es la ciudad que de alguna manera responde de manera... A Mauricio Macri. Bueno, acá está. La responsabilidad del gobierno. O sea, no cabe ninguna duda. Lo que dijo Sturzenegger... El amarillo es Macri, para que se entienda, 44,3. Parece que todo el mundo
incluso en el distrito más favorable a Cambiemos, como es Capital, otro sería Córdoba, responde que es el gobierno. Es indudable que después de 4 años el rito de apelar a lo recibido no surge, no tiene efectos de opinión pública, acá se ve claro. 44,3, ¿no? Llegó a ver sí, Silvia. contra el 26%, que es el núcleo duro electoral de ¿Este puede ser Cambiemos. el número de elección? ¿Un 26%? ¿26, 29%? No sé ¿Puede si bajar de 30 Mauricio Macri? Bueno, yo no quiero arriesgar números, pero creo que el techo fue el de las PASO. Macri no va a mejorar el nivel de votos obtenido en la PASO y el Frente para la Victoria se encamina a una elección histórica a nivel nacional y provincial. Lo de provincia de Buenos Aires hay que tomar nota de lo que está pasando con Axel Kicillof. Es muy notable el despliegue electoral de esa Pero además de esa es fórmula. importante también cómo queden los congresos, ¿no? Sí, bueno, las tienen que dar las mayorías. Muy consistente. Bueno, de hecho, ya de ser minoría, el Frente de Todos va a pasar a ser mayoría y creo que eso va a tener un impacto parlamentario notable. Lo que pasa es que ahí sí va a pesar mucho las condiciones deplorables en que va a dejar el país la administración Macri, ¿no? Tanto el nivel de endeudamiento, de fuga y la crisis social que, vuelvo a insistir, es muy profunda. Ahora, la pregunta es, ¿alguien sufragio Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires? Larreta tenía una situación cómoda hasta que efectivamente comenzó a instalarse un candidato con mucha proyección, que es Matías Lamens, y la crisis social lo horadó también a él. Hoy, esta encuesta, pero la mayoría de los estudios plantean un escenario de balotaje. A ver, ¿vemos los números que tenés en Capital? Sí. ¿Quién crees que será el próximo jefe de gobierno? Acá esta es una predilección todavía por Larreta en el distrito. Cree la gente todavía que va a ser Larreta el jefe de gobierno, pero si seguimos viendo, acá tienen ustedes la primera referencia. Matías Lamens está en 38 puntos, esto proyectado es 40. Esta es la elección histórica más 38, importante. Sí. Nunca el peronismo logró esto. 38. A medida que crece Lamens, Larreta está instalado en 48 puntos, no creció. O sea, estamos en balotaje. Esto es una situación de balotaje, pero además hay una pregunta cualitativa que en la encuesta se muestra, pero yo quiero aclarar acá, que es de la misma consultora Proyección. El 15% de estos que votan a Larreta estaría dispuesto a votar a Lamens. Por lo cual, un escenario de balotaje es totalmente indecidible, porque hay varios factores. Primero, la derrota nacional de Cambiemos que va a ser drástica. 2, la derrota provincial de Cambiemos que va a ser absoluta. 3, la crisis social que impacta de manera plena en todo el territorio nacional y en particular también en la zona centro-sur de Capital, que vive situaciones dramáticas como buena parte del conurbano. El sur de la capital funciona como el conurbano bonaerense y la parte más postergada. La tercera... Es decir, ¿esas son las razones por las cuales el 15% de aquí puede pasar acá? Claro, y o sea, acá hay un dato muy dramático para Larreta. Esto no está consolidado como propio. Esta está en esta circunstancia hoy. Y después el dato es que si hay balotaje, se va a realizar en noviembre. Acá está Agustín. En noviembre. ¿Cuál es el escenario socioeconómico que nos espera a los argentinos? Mucho peor que el que tenemos hoy. Indudablemente, los indicadores marcan eso. Pronosticar qué va a pasar en un balotaje en la ciudad de Buenos Aires. Hoy es muy difícil, decís vos. Es difícil ahora. Para Larreta. Sí, lo ves muy difícil para Larreta. Y ahora que se nos deprimió el mago con dientes, no vamos a conseguir a vos sin dientes. Ya le quedaron menos dientes. Vamos a conseguir a nadie que proyecte. Acá hay un escenario de balotaje abierto y lo que va a suceder nadie lo puede pronosticar. Por supuesto, el dato central, que vuelvo a insistir, este 48% de ninguna manera está consolidado. Y el 15% podría votar a Matías Lamens, que no para de crecer. 38 puntos proyectados, son 40, es una elección histórica. Sin lugar a dudas. Este es el escenario que nos muestra Artemio López para la ciudad de Buenos Aires. La proyección, Reta y Zunino son los directores. Muy bien, gracias. Artemio se sienta. ¿Cómo ven esto? A ver, ¿les parece razonable que pueda pasar un escenario de estas características? Absolutamente. Mirá, de hecho en la Comuna 4 ganó el Frente de Todos y además puede haber un fuerte arrastre de Alberto hacia Lamens. Yo creo que además la gente que vota Cambiemos sabe claramente que va a ser el único distrito del país que le quede y va a quedar en una ausencia de poder muy grande y por lo tanto es muy posible que esos votos se den vuelta.
¿Ustedes qué creen? A ver. Adhiero absolutamente. Uno de los mayores perjudicados por la crisis económica son los centros urbanos, eso inclusive los resultados electorales. Y como decía Artemio, eso es lo que se vive en la ciudad. Caminamos 2 cuadras y vemos cómo cierre de locales, en pleno microcentro, cierre de locales, gente durmiendo en la calle. Me parece que la reta lo va a pagar. Y todavía me parece que tiene mucho para crecer Lamens, que no está en una campaña muy activa, creo que está haciendo una campaña inteligente. Hay algo de los flash mob, ¿no? Esto que está pasando en los barrios. Exactamente, pero fundamentalmente creo que afecta fuerte la recesión económica en la ciudad de Buenos Aires, que es absoluta. Lo vemos, ya te digo, caminando acá 2 cuadras en pleno microcentro. Sí, porque Tombolini no puede, Topo, hacer mucho, ¿no? Mire, yo soy muy respetuoso de los encuestadores y de las encuestas. Sí. Pero por suerte en la Argentina y en el mundo el futuro no está inscrito. Y el destino de los pueblos no está prefijado. Depende de lo que uno haga. Ah, son fotos estas, ¿no? Para tener en cuenta. Y hay que respetarlas. Pero desde la política yo le aseguro que no depende de una encuesta lo que pase, sino de lo que hagamos. Y yo le puedo asegurar que en los últimos 30 días, después de la elección Paso, es impresionante el nivel de adhesión que está teniendo Roberto Labaña a nivel nacional, Matías Tombolini en la ciudad de Buenos Aires, cómo ha crecido la figura en prestigio de Balibú, la provincia de Buenos Aires. No está reflejado por lo menos en estas Sí, encuestas. pero yo le puedo asegurar que vamos a crecer Camilo. muchísimo. Camilo. Yo creo Chiquito que tengo que ir con justicia. Yo creo que dice Raúl, la verdad que la gente de la ciudad de Buenos Aires está muy disconforme con el PRO o con el Cambiemos, como llamen, porque estamos pasando un momento muy difícil y espero que con esta campaña que queda ahora estos días que vienen no se